Me llamo Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital. Nací en Sabanas de Beltrán, Palo Quemado, departamento de Sucre, Viejo Bolívar, de padre vallenato de La Paz, Cesar. Mi papá, por allá en 1940-41, llega al viejo, a Sabanas de Bolívar, que no existía ni Córdoba ni Sucre, y conoce a mi mamá Dioselina Vital. Él fue a amenizar un velorio cantado. Para los que no recuerdan, que son muy modernos, o se las tiran de modernos y no reconocen, o no conocen nuestras tradiciones costeñas, un velorio cantado es una promesa, una manda que le hace el campesino, ejemplo, a San Isidro, a la Virgen del Carmen, para que la cosecha esté buena. Entonces, cuando ya la cosecha ya sale buena, le ofrecen de 1, de 2, de 3 a 5 noches de velorio cantado. Le tocan al santo, se lo beben y se lo bailan. Y mi mamá era bailadora de cumbia. Y mi papá fue a amenizar eso y ahí se conocieron. Y a los 9 meses de haberse conocido, nace este niño. ¿Cómo se desarrolla esa niñez en ese pueblo, en esa región donde nace Alfredo? Yo crecí en el campo, en un caserío, porque eso era mi viejito pueblo. Como quiera que nací a la 1:00 de la tarde en la hacienda Palmasola. Digo hacienda, no era una casita ahí con una paja. Mi mamá fue a recoger una múcura de agua, lo que llamamos al pozo, donde uno se bañaba, recogía el agua para bañarse y para el gasto diario. Y de regreso le atacan los dolores. Y mi abuelita, que se llamaba María Julia Almanza, se extrañó por la demora y fue a verme y estaba yo ya naciendo y ella misma, sin ser partera, fue mi partera. De manera que mi niñez se desarrolla dentro de la pobreza típica del campesino, pero que no le hacía falta nada porque tampoco se pedía más. Cualquiera tenía sus 3, 4 hectáreas de yuca, ñame, plátano y su vaquita para su gasto. Pero ya después los tiempos fueron cambiando y entonces ya en medio de la pobreza, las necesidades, escuchando a mi papá, que en los tiempos de Abel Antonio Villa, que fue el pionero de la música de acordeón a nivel de discos, porque el primero fue Buitrago en guitarra. Entonces yo, escuchando a mi papá, dicen, hay fotos que lo comprueban que a los 4 años ya yo tocaba acordeón. Y mi papá padeció una enfermedad, se le declaró un cáncer cutáneo por una picadura de un mosquito aquí en la nariz. Y ya casi no podía trabajar, se le sangraba eso. Y yo, tocándole a los borrachitos del pueblo o la gente de los buses urbanos, intermunicipales, que viajaban de Sincelejo a Magangué, para lo que llamaba Sabanas de Beltrán, era el punto intermedio, y había 2 pensiones, restaurantes, 2 fondas, la de la niña María Luisa, la niña María Martínez y la de Ángel Ruiz. Y ahí era el punto intermedio, llegaban todos los buses, bien fuera a desayunar, bien fuera a almorzar, o por la tarde a comer. Entonces yo llegaba ahí con mi acordeoncito y tocaba y ellos me daban platica y de pronto me llevaban también para Magangué, para Sincelejo, y yo recogía los pasajeros. Hasta que al fin salgo con mi papá y llego a Bucaramanga y ahí se entrevistó él con un señor que se llamaba José Rodríguez, un institutor, un profesor de colegios públicos. Y sale una idea de formalizar un grupo infantil que se llamó Los Pequeños Vallenatos. En un principio yo tocaba el acordeón nada más, pero recuerdo que mi papá me compuso una canción para mí como para que yo la cantara. ¿Te recuerdas esa canción, Alfredo? Claro. ¿Cuál es esa canción? Un poquitito de esa canción. Dice, a mí me dicen el prodigio
porque causó admiración. A mí me dicen el prodigio, porque causó admiración. Oigan cómo toca este niño, oiga cómo toca su acordeón. ¿Esa composición la hizo su padre para usted? Sí. ¿Interpretara o él la interpretaba antes? Él la interpretaba, me la enseñaba cuando ya supo que yo tocaba acordeón. ¿Podemos decir que esa herencia musical se debe a su padre, maestro? Sí, mi papá nació en una de las dos poblaciones del Cesar, que son la cuna del acordeón y la cuna de los compositores. Bien podría decirse que La Paz es la cuna del acordeón en el Cesar, porque con Villanueva se podrían compartir eso, pero como Villanueva antes era un solo Magdalena, después perteneció a La Guajira, por eso yo estoy mencionando ahora es La Paz y Patillal. Patillal es la cuna de los compositores, para muestra un botón, Escalona. Maestro, ¿cómo obtiene usted su primer acordeón? Heredé el de mi padre, ¿no? Acordeoncito de 2 teclados, cuadradito, no era, ni siquiera eran los Honor Erika que salieron posteriormente ya del mismo modelo del que tengo aquí, pero este es de 3 teclados. Después ese acordeón tiene su historia. Cuando yo tenía a mi papá internado en el Instituto Nacional de Cancerología acá en Bogotá, que conseguí eso gracias a María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla, que ella tenía una institución que se llamaba Sendas, y por eso toda la vida viviré agradecido. Y el otro día me la encontré hace como 3 años en el aeropuerto en Barranquilla, y ella no me conocía, claro, me conocía, que iba a acordarse. Digo, doña María Eugenia, y estaba con el esposo, Samuel Moreno. Dice, doctor Samuel, María Eugenia, yo soy aquel niñito que llegó a Sendas, de allá de Sabanas de Beltrán, para los que más, en el viejo Bolívar, a pedirle una ayuda para que mi papá se internara en el Instituto Nacional de Cancerología, y usted enseguida dio la orden. Tuvo mi papá todo el tiempo, lo operaron 2 veces. Y ella como que se las dieron las lágrimas de agradecimiento, que había gente agradecida en la vida como yo. ¿Cómo llega Alfredo a grabar ya su primer larga duración de aquella época, LP? ¿Cómo llega? Mira, hay una historia que nadie conoce, o muy pocos conocen, y es que en esas giras por los 5 países bolivarianos que se hicieron con los pequeños vallenatos, se grabó en un sello disquero que existía en Venezuela en los años 50 que se llamaba Turpial. Pero yo no cantaba, el que cantaba era Arnulfo Briceño. Y grabamos una guaracha que grabó también Manolo Monterrey, que me la den entera, y el platillo volador, que era una guaracha alusiva, dedicada a Cardoso, aquel portero barranquillero que jugó en la Universidad de Bogotá en la época del Dorado y jugó en el Sporting de Barranquilla. Después fuimos al Ecuador, grabamos Me voy para La Habana, o sea, Me voy para Cataca, de José María Peñaranda, que grabó Nelson Pinedo con la Sonora Matancera, en sello Rondador de Quito, y un sello también que se llamaba Lluvia de Estrellas de Guayaquil. Pero ya después de todo eso, muere mi papá en el 58, me voy a pasar la pena a una finca en un caserío que se llama, un paraje que se llama Atillo, entre el Bongo, la Y que hay en la vía que de Cartagena para Sincelejo, y a la volteada es la vía de Magangué. Entonces ahí pasé yo mi pena, y ellos tenían un acordeoncito y pronto me entusiasmaron otra vez. Y llegamos a arreglar ese acordeoncito donde Calixto Choa, Sincelejo, que tenía fama, además de ser un intérprete ya y compositor reconocido, de que le hacía cambios de sonido a los acordeones, que los transportaba, los armonizaba. Y resultado que me mudé para donde Calixto Ochoa, después él me prestaba acordeones y todo, me recibió como un hijo, y él con César Castro son los que me recomiendan, con Toño Fuentes, de Disco Fuentes, para que yo grabara, porque Aníbal Velázquez, que es otro revolucionario del acordeón, tenía opacado a todo el mundo, sacaba un disco de 78 y 45 revoluciones, hasta 3 discos diarios, con sus guarachas, revolucionando el vallenato con guaracha.
Te querían un tipo rápido de digitación y Calixto Ochoa y César Castro le recomendaron a Toño Fuentes que había un muchacho allá que vivía, en mi casa, y ese tipo tiene tanta digitación como Aníbal Velázquez o igual. Y total que fuimos y así de esa forma me llevaron a Disco Fuentes. Y ahí es cuando Calixto y César Castro me llevan, conozco a Toño Fuentes y muestro ese porro Majagual, que tenía letras y entre otras cosas Toño Fuentes con su visión comercial le dice, no, vamos porque yo llevé bombardino, yo empecé revolucionando, fusión de instrumentos de viento bombardino, y él huyó cuando yo comenzaba en el acordeón, pues contestaba de bombardino, y a él eso le gustó. El respaldo fue La Ombliguona, toqué yo el acordeón, cantó Calixto Ochoa y el respaldo fue instrumental con corona mayor. Así llego yo a Disco Fuente y eso dio origen para que en 1961 se fundara Los Corraleros de Majagual, Calixto Ochoa, César Castro y yo. ¿Por qué no hablamos de esa época de Los Corraleros de Majagual? Una de las grandes épocas de Los Corraleros, ¿cierto? El lado Calixto, Alfredo, interpretando esos éxitos como el festival en Guararé. Hablemos un poquito de esos éxitos en esa época con Corraleros. Bueno, cuando yo grabo Majagual y Calixto Ochoa Ombliguona, y se aprovechó para que yo le tocara el acordeón a Calixto, a pesar de ser uno de los más connotados acordeoneros de la época. Pero José María Peñaranda, el del Caimán, de cuántas cosas, me voy para La Habana, me voy para Cataca, se había salido de Disco Fuentes, era el artista bandera, el artista internacional, y con sus canciones de doble sentido. Entonces Toño dice que Calixto se haga 12 canciones de doble sentido y que tocara el acordeón Alfredo Gutiérrez. Pero a raíz del éxito de Majagual me contratan ya como artista exclusivo y entonces cuando grabo La Paloma Guarumera, El Pavito, Ana Felicia, Corazón Abandonado, pegó eso como Alfredo Gutiérrez y su conjunto. Pero a los poquitos meses, me llama, eso fue, estoy hablando del 1960, y en enero del 61 me llama para que firme exclusivo, cuando ya después que grabo todas esas cosas, y dice, después están los discos, esos discos, pero dice, bueno, vamos a meter esto en un disco, en un long play, porque la era de los larga duración, ya del disco grande, por lo menos aquí empezó en 1957 aquí en Colombia, y el primer disco que sacó Fuente fue de ya long play en estéreo. Fue en el 57, se llamaba Navidad Negra, con Clímaco Sarmiento. Bueno, entonces dice, bueno, vamos a formar un conjunto, los tres cantan ustedes tres, Calixto, César, Alfredo el del acordeón, veo que tiene una orientación moderna y tapa, una chispa, que el muchacho dirige la vaina, un peladito, y a mí me daba pena, y ellos tipos connotados ya viejos. ¿Qué edad tenía? Yo tenía como de 15, 16 años, yo empecé de la niñez a adolescencia cuando salgo a la fama a grabar. Total que hicimos el primer disco reforzado con esos que ya habían salido, como Calixto Ochoa y su conjunto, como Alfredo Gutiérrez y su conjunto, como César Castro y su conjunto. Sale el primer disco, Alegre Majagual, el título. Nombre del grupo, de la agrupación del conjunto, Corraleros de Majagual. Compañero, empezó lo que es para Puerto Rico la Universidad de la Salsa, para Colombia es la Universidad de la Música Tropical, los Corraleros de Majagual. Como ser la Sonora Matancera para Cuba, donde pasaron todos los grandes de la música del Caribe, todo cantante, toda figura grande del canto tropical en Colombia tuvo que pasar por los Corraleros de Majagual. Freddy Molina, Rubén Darío Salcedo y Leandro Díaz, se puede decir que son la base del éxito del vallenato romántico de Alfredo Gutiérrez, ese que hoy tiene tantos intérpretes buenos y que se adueñó de Colombia y se piensa adueñar del mundo. El maestro Alfredo recuerda su primera composición y por qué la hizo, cuál fue el motivo de esa composición. Hombre, la primera composición que yo hice
fue la paloma guarumera, mas no fue la primera que grabé, que la primera que grabé fue Majagual. La compuse porque estábamos con mi compadre Asa Feris Ajuiniti, compadre hijo de turcos, con Siriaco, otro compadre que tengo en Cincelejo, era un chofer muy conocido allá, con Calixto Ochoa y Pedro David Nazar. Estábamos en las fiestas de toros de San Andrés de Sotavento, Córdoba, allá donde comen babilla, donde las asolean en el mercado al sol y se las comen. Después de estar en la corraleja y parrandear por allá en una casa y el fandango, nos fuimos a dormir a la población de Punta Llanes, donde estaba la finca de Pedro David. Pero íbamos todos tan borrachos por un camino de herradura. Y afortunadamente el camino era de arena. Y cuando pasamos por una ceiba bien frondosa, como que el Chiriaco se quedó dormido, chofer, y ahí paramos. Y yo siempre he sido duro para dormirme. Y yo sí me levanto salgo del jeep, porque era un jeep, y me tiro ahí en la arena. Ahí sí me dormí fresquecito. Ya después me despierto, los rayos del sol me quemaban y oigo un canto. Y con esa chispa que yo tengo, que es de las cosas lindas que Dios me ha dado, enseguida fue que dije, ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo, la paloma ya se... Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo, la paloma ya se fue, para el campo. Antes de mí, el vallenato era de parranda. En Valledupar, ejemplo, en el Club Valledupar llevaban a Colacho Mendoza, a Luis Enrique Martínez, al mismo Alejo Durán, a tocar en el club, como decía uno allá en Cincelejo, a tocarle a los blancos se les decía los patrones. Y cuando lo iban a buscar uno, le mandaban 100 vehículos, 100 G, 100 taxis. Cuando se terminaba la parranda, no había quien lo llevara a uno. Y no le daban plata al músico, creían que nada más era que el músico tocaba era por ron. Y si le daban cualquier cosa, cualquier miseria. Y luego cuando venía la fiesta, ya de sociedad por la noche, a los pobres músicos de acordeón no los contrataban. Entonces ahí nace la rebeldía mía, que yo me di mi porte, yo no le tocaba parranda a nadie. Entonces, no, si me quieren, páguenme, valgo tanto. Y entonces yo le quise dar un estatus al músico de acordeón, que tuviera su valor. Maestro, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordara? Como una persona derecha, que cumple sus compromisos, como una persona de convicciones, de ideales. Maestro, ¿tendremos a Alfredo Gutiérrez por mucho tiempo? Mientras los ánimos estén como los tengo ahora, es que el que se acaba es el cuerpo, no el espíritu. Hay personas que se ven jóvenes de cuerpo, pero tienen el espíritu muerto. Y yo, gracias a Dios, las dos cosas las tengo bien. Nos contaba hace unos minuticos atrás que si a usted se le acabara la voz o alguna cosa, ¿usted preferiría estar muerto? ¿No le gustaría continuar viviendo sin música? Es que la vida sin música no es vida. Esos momentos los viví y al fin y al cabo tristes son, no volverán nunca a existir. Eso me parte el corazón.